Muy buenos días, te quiero regalar una promesa muy linda que está en el libro de Hebreos y quiero que vayas conmigo al libro de Hebreos, al capítulo 11, al versículo número 6. Hebreos 11, 6. Mira lo que dice. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que yo oro esta mañana para que tu corazón explote de fe, porque si quieres agradar a Dios, Dios se agrada con las personas que tienen fe. Dios se agrada con las personas que tienen fe. Lo que agrada el corazón de Dios es la fe. Cuando uno, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, le está creyendo a Dios y dice: Él es mi papá, Él es Abba y Él es el que guía mi camino, el que guía mi vida. Si eso es lo que está en tu corazón, tú agradas a Dios. A Dios no le agrada el temor, la inseguridad, el miedo, porque eso significa que no estamos confiando en Él. Así que si quieres ver agradado a Dios, entonces el objetivo nuestro es decir: tengo fe en mi papá, tengo fe en Abba. Dice el versículo número 6, la continuación: ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. No es solamente decir Dios existe, sino yo creo que Él es Dios, es mi papá. Sé que existe, estoy absolutamente seguro de que existe el creador de los cielos y de la tierra. Él es mi papá y creo que Él existe y creo que mueve su poder a favor de la palabra que yo creo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí dice: y que recompensa a quienes lo buscan. Esa es mi fe. Yo sé que si yo lo busco a Él, Él me recompensa. ¿Cómo me recompensa? Él hace viva y eficaz y efectiva su palabra. Amén. Quiero que me entiendas eso en tu corazón. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, cuando yo me acerco a Dios, yo creo que Él va a recompensarme. ¿Cómo me recompensa? Haciendo efectiva su palabra. Y termino con esto. Dice en el versículo número 8: por la fe, Abraham, aquí pone un ejemplo para que nosotros lo sigamos. En el versículo 8 dice: por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. Él le creyó a Dios, él tenía fe en Dios. Él dijo: si Él me llamó, Él hará cosas grandes. Si Él te llamó como te ha llamado, Él hará cosas grandes contigo. Cree en Dios, ten fe, Él se agrada y recompensará tu fe. Disfruta este servicio, disfruta este tiempo de honrar a Dios, de un culto de adoración. Culto de adoración. Ponte en pie, disfruta la alabanza, cántale con tu corazón, exprésale con tu corazón, porque le estás cantando a Dios. Si quieres ponerte de rodillas, ponte de rodillas. Si quieres levantar tus manos, levanta tus manos. Si quieres llorar, llora. Deja que Dios inunde tu casa, que el Espíritu Santo inunde tu casa y se produzcan señales, prodigios y maravillas en tu hogar, porque Dios está aquí, su presencia está aquí y Él hace cosas extraordinarias donde llega. Amén. Vamos con esta revelación en nuestros corazones y en nuestras cabecitas a empezar este culto de adoración para Dios. Gracias, Señor. Entregamos todo este tiempo en tus manos y disfrutamos a partir de este momento, de este tiempo de alabanza, de este tiempo de adoración y de este tiempo de gozarnos con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. No olvidaré la forma en que traíste la libertad y al éxodo en mi ser. Me encontraste, me salvaste, las aguas calmaste por mí. Oh Yahweh, y eres quien pelea por mí, victorioso.
la luz en mi camino. Me encontraste, me salvaste, las aguas calmaste por mí. Oh, Yahweh, yeah. Y eres quien pelea por mí, victorioso eres, Señor. Aleluya, oh, aleluya. Dividiste el mar por mí, me guiaste hacia ti. Aleluya, oh, aleluya. Y eres quien pelea por mí, victorioso eres, Señor. Aleluya, oh, aleluya. Dividiste el mar por mí, me guiaste hacia ti. Aleluya, oh, aleluya. Y llegaste a mi Egipto, y tu mano me guió a la tierra prometida, donde yo libre soy. Nunca te olvidaré a ti, de tus hechos cantaré. La muerte ya has vencido, con la furia de tu amor. Y llegaste a mi Egipto, y tu mano me guió a la tierra prometida, donde yo libre soy. Y nunca te olvidaré a ti, de tus hechos cantaré. La muerte ya has vencido, con la furia de tu amor. Y eres quien pelea por mí, victorioso eres, Señor. Aleluya, oh, aleluya. Dividiste el mar por mí, me guiaste hacia ti. Aleluya, oh, aleluya. Perdido estaba en mi soledad, cuando tu amor me rescató. En la prueba pude a ti clamar, y tu voz me respondió. Mi confianza está en ti, y mi fuerza eres tú. Cristo, Jesucristo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Vivo solo en tu verdad, tú siempre
Jesucristo. Cristo, Jesucristo. Si te tengo a ti, Lo tengo todo. si te tengo a ti, Lo tengo todo. Buenos días, niños, ¿cómo están? Hoy les vengo a contar una historia muy linda de la Biblia que es sobre un niño muy especial, así como ustedes lo son para los ojos de Dios. Este niño se llama Samuel y para eso tengo un invitado especial que me va a acompañar a contarles la historia. Él es mi amigo el mono. Entonces vamos a empezar a contarles la historia, ¿te parece? Ok. Todo comenzó cuando una fiel sierva de Dios llamada Ana iba todos los años al tabernáculo a pedirle un deseo muy especial, que era que pudiera quedar embarazada y tener un hijo. Después de mucho tiempo, Dios le concedió ese deseo, que era tener un hijo, y ella le puso el nombre de Samuel. ¿Saben qué significa Samuel? ¿Qué significa Samuel? Samuel significa oído por Dios. Ella educó a Samuel por muchos años hasta que él tuvo la edad suficiente para poder vivir en el tabernáculo. Ella lo dejó ahí y él fue un siervo de Dios. Por muchos años, él sirvió al lado de Elí. Elí era un sacerdote y le enseñaba todos los días acerca de Dios a Samuel. Una noche, Samuel escuchó que alguien lo llamaba y decía: Samuel, Samuel. Y él salía corriendo a donde Elí a ver y le preguntaba: Señor, aquí estoy, ¿en qué me necesita? Y él le dijo: Samuel, yo no te he llamado. Entonces Samuel se devolvió y se durmió. Luego volvió a escuchar que lo llamaban: Samuel, Samuel. Y él se levantó corriendo otra vez y fue donde Elí. Y le dijo: aquí estoy. Y él dijo: no, yo no te he llamado, pero si vuelven a escuchar que te llaman, dile: Jehová, he aquí tu siervo te escucha. Y así fue. Él se devolvió a su camita y cuando volvió a dormir, él escuchó otra vez que le llamaban: Samuel, Samuel. Y Samuel le dijo como Elí había dicho: heme aquí, Jehová, tu siervo escucha. Qué lindo, ¿verdad? Así tenemos que ser tú y yo, atentos a lo que Dios nos quiere llamar. Cada que Dios nos llame debemos decirle: heme aquí, Señor, tu siervo escucha, para saber cuál es la palabra hermosa que nos tiene para nuestras vidas. Entonces, tenemos que estar atentos a lo que Dios nos está mandando. Y esa va a ser nuestra oración de hoy, para que tú y yo y todos nosotros podamos estar siempre atentos a lo que Dios nos está llamando. Entonces, cerremos nuestros ojitos para poder orar y pedirle a Dios que nos ayude a escuchar su voz. Gracias, Jesús, por este día. Gracias porque nos enseñaste un poco más de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a tener un corazón conforme a tu voluntad y con esa voluntad de poder escucharte y poder ser siervos tuyos, Señor. Ayúdanos a estar atentos y a poder obedecer tu palabra y poder guiar a las demás personas y enseñarles lo maravilloso y lo lindo que es de ser tus hijos. Ayúdanos cada día y te ponemos este día en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos al noticiero Yo Soy Abba. Recuerda que ahora estamos haciendo todas nuestras actividades de manera virtual. Así es, y tenemos actividades para todos los miembros de la familia. Vamos ahora con Alejandro y Valentina, quienes nos darán más información.
Gracias, pastora. Así es, tenemos diferentes actividades para todos. Los martes tenemos poderosos tiempos de señales, prodigios y sanidades en la oración. Y los jóvenes y prejóvenes tienen reuniones cada 15 días. Así es, Alejo, pero eso no es todo. Tenemos más actividades en la semana. Todos los viernes a las 4 de la tarde tenemos unas poderosas reuniones de mujeres. Estamos trabajando en una serie llamada Creadas con Propósito. Los domingos tenemos nuestro bendecido tiempo de culto de adoración, palabra y manifestaciones de Dios a las 10 de la mañana. Y por supuesto, nuestros hermosos niños tienen su clase a las 11:30 de la mañana. Además, recordemos que en estos tiempos debemos ser muy cuidadosos y tratar de no salir en la medida de lo posible. Si es necesario que salgas, recuerda llevar tapabocas, mantener el distanciamiento social de 2 metros y lavarte las manos constantemente. Pero recuerda que la mejor forma de mantener a tu familia protegida es orando y leyendo la palabra de Dios. Así es, pastor. Nos vemos en una próxima edición. Que tengan un bendecido día. ¿Dónde vas en el mapa de Dios? Así se llama nuestra prédica de hoy. Y Padre, oramos en el nombre de tu Hijo Jesús para que el Espíritu Santo dirija esta prédica, para que hable a nuestros corazones, para que nos ayude a tomar correctivos y para que en la visita que tú haces a cada persona que está viendo en este momento esta prédica, pueda sentir que tú hablas a su corazón, que tú traes un mensaje a su corazón y que lo ayudas a tomar correctivos, a tomar decisiones, a hacer ajustes para bendecir más y más su vida y mi vida. Gracias, Señor, por lo que nos regalas esta mañana. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo en tus manos y nos preparamos para recibir esta palabra. ¿Dónde vas? En el mapa de Dios. La vida cristiana es como un viaje, y así debemos verla. Y el punto es entender que en ese viaje nosotros vamos a estar en diferentes puntos. Y en ese viaje, cuando uno hace un viaje, normalmente encuentra diferentes perfiles de viajeros. Cuando uno llega al aeropuerto empieza a ver todo tipo de viajeros y uno empieza a identificarlos. Uno, el que se para, el que le gusta lucirse, el que está con miedo, el que llega tarde. O sea, son 1000 personajes que uno siempre encuentra cuando hace un viaje. Pero igual en la vida cristiana tú vas a encontrar diferentes tipos de viajeros, diferentes tipos de perfiles de personajes, de viajeros. Y el Señor nos regala hoy 6 perfiles de personas que hacen el viaje en su vida. Entonces disfrutemos y preparémonos para este viaje delicioso. Vamos a hacer un recorrido bien interesante, bien lindo, así que abrocha tu cinturón y vamos a irnos por un viaje y tú vas a identificar qué perfil de viajero eres tú, y oro de antemano para que seas el perfil número 6. Siempre, este es como el antecedente, como la apertura, digamos, que el objetivo es, de todo esto, es un llamado. Siempre es el objetivo de Dios hacer un llamado para salir y dejar atrás cosas, sin retrasos. Ese es el objetivo siempre que Dios tiene con cada uno de nosotros. Es un llamado a salir y dejar todo atrás sin ningún retraso. Te quiero contar de una familia cuyo abuelo se llamaba Nacor. El abuelo se llama Nacor. El hijo de Nacor se llama Taré. El hijo de Taré se llama Abraham.
Entonces, esta es una familia que inició un viaje, una familia muy grande. El abuelito dije que se llamaba Nacor, el hijo de Nacor se llama Taré, el hijo de Taré se llama Abraham. Ahora, Taré, o sea, el papá de Abraham, tuvo otros 2 hijos. Uno de los hijos se llamaba Harán y otro de los hijos se llamaba Nacor, o sea, igual que su abuelo. Pero Harán tuvo a su vez un hijo que se llamaba Lot. Y Lot es entonces, en conclusión, un sobrino de Abraham. ¿Ya? Hasta ahí estamos entendiendo este árbol genealógico. Harán, o sea, el hermano de Abraham, se murió. Entonces, su sobrino Lot quedó sin papá. Bien, ese es como una familia que está ubicada en un lugar que se llama Ur. Y Ur queda en una zona que se llama Caldea. Y Caldea es lo mismo que decir Babilonia. Los caldeos es un sinónimo de los babilonios. Ahora, esta es una región eminentemente idolátrica. Dicen que uno de los sitios más lindos para ver el cielo despejado, para ver los atardeceres y para ver el cielo estrellado es este lugar. Esto queda hoy en día, supongo, más o menos donde es hoy Irak. Y mira lo paradójico de la vida. En ese lugar donde Dios les permitió que tuvieran la gran vista del cielo, las noches estrelladas, ellos se volvieron idólatras y convirtieron allí su centro de adoración, especialmente al dios Luna. Entonces, en ese lugar Dios va y busca y llama a una persona, y llama a una familia, y especialmente aquí es donde nace el llamado a Abraham. Abraham es llamado por Dios en este lugar, en un lugar de idolatría, en un lugar donde su familia estaba dedicada dice las versiones extrabíblicas, dicen que su papá era comerciante de ídolos, un vendedor de ídolos, y que él le dejó el negocio en manos de su hijo Abraham. Y Abraham estaba metido en el negocio familiar de ídolos. Esto es una versión extrabíblica, como lo estoy diciendo. Pero en un momento dado Dios toca el corazón de Abraham y lo llama, y dice esta versión que cuando Taré regresó, encontró que Abraham había destruido todos los ídolos. Entonces seguramente Abraham empieza con su llamado, con su deseo de hablar con Dios, de conocer el proyecto de Dios para su vida. Y siempre que Dios llama a las personas, los saca de los lugares, tiene que dejar, tiene que salir. Por eso la santidad, santo, significa apartado. Sinagoga significaba básicamente lo mismo, iglesia significa básicamente lo mismo, es salir, sacar, estar fuera de. O sea, Dios necesita sacar a las personas de una condición y trasladarlas a una nueva condición. Y eso era lo que estaba pasando con Abraham. En el libro de Josué, en el capítulo 24, en el versículo 2, bíblicamente estamos confirmando que sí era una región idolátrica, porque Josué 24:2 dice: Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían al otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Entonces, bíblicamente sí nos muestra que era una familia idolátrica, era una familia que estaba metida en un mundo perverso. Ahora, Babilonia es Babilonia. Babilonia era el centro de las ciudades hermosas, de la prosperidad, de la belleza. Era la capital, y Babilonia siempre se caracterizó por producir cosas exuberantes, lindas, exóticas. O sea, era una región poderosa. De ahí vienen los jardines colgantes de Babilonia. Allí se hicieron inventos especiales en matemáticas. O sea, era una ciudad muy avanzada. Digamos que, haciendo un símil, era como decir hoy en día: yo estoy viviendo en Nueva York.
entonces es un lugar económicamente próspero. Abraham era un hombre próspero, vivía en una familia próspera, su padre era un hombre próspero, pero su corazón estaba mal, su corazón estaba dañado. Y eso es un poco lo que te quiero tratar de expresar. Así empiezan los viajes nuestros en la vida. Dios busca sacarnos de lugares donde nuestro corazón está dañado, pero Él invita a que salgamos. Hay que salir, hay que dejar. Y lo lamentable es que de toda esta familia, en este llamado que hace Dios, pues finalmente salen únicamente Taré, o sea, su papá, sale Abraham con su esposa Sara y sale Lot. No hay más personas. Del resto ya se desdibujan. La Biblia no habla más de ellos, pero asumo, digamos, que los que reciben este llamado, especialmente puesto en el corazón de Abraham, es únicamente este grupito de 4 personas. Entonces, el primer perfil de persona que te voy a presentar en esta mañana es el que no llega a su destino, el que no llega a su destino. Si tú ves el mapa que vamos a colocar aquí detrás mío, tú vas a ver que Ur de los Caldeos, la que acabamos de hablar, queda en este punto más o menos. Y ellos tenían que ir hasta Canaán. Esa es la tierra prometida, ese es el lugar de promesa, ese es el viaje cristiano que tú y yo hacemos. Nosotros salimos de Ur, salimos de Egipto, salimos de esos lugares oscuros y nos encaminamos a un viaje hacia una tierra de promesa. Lo que Dios tiene para nosotros es buenas promesas, promesas de bendición, promesas deliciosas, promesas ricas. Pero aquí en el primer perfil estamos hablando del que no llega a su destino. Y este personaje aquí lo representa Taré. El padre de Abraham, seguramente motivado por su hijo, dijo: sí, yo voy, yo quiero salir de aquí, quiero hacer ese viaje contigo. Y entonces, como les dije, sale Taré, sale Lot, sale Sara y sale Abraham. Y empiezan el viaje y empiezan a subir hasta una región que se llama Harán. Y en ese punto, en Harán, ellos se detienen. Algunas versiones bíblicas, no estoy 100% seguro, pero hablan que el nombre Taré en un sentido traduce retraso. No estoy muy seguro de esa asociación, pero si el nombre no traduce retraso, al menos la actitud de Taré es retraso. Son las personas que te retrasan en el viaje. Y Taré llega a Harán y paran allí. Y Harán es un lugar bonito, es un lugar próspero, es un lugar a los ojos atractivo, pero no es el punto al cual Dios te ha llamado. Es un lugar que produce buenas sensaciones, los sentidos se sienten complacidos de estar allí, pero no es el lugar donde Dios nos ha llamado. Y en un sentido, allí pararon alrededor de 60 años. Si lo convirtiera en épocas de hoy, porque antes la vida era un poco más larga para todos estos patriarcas, pero voy a hacer una conversión que no tiene ninguna lógica matemática, pero la quiero hacer. Supongamos que fueran 6 años en tiempos de nosotros. No importa, 6 años, 6 meses, 6 lo que sea, pero es tiempo que se pierde, es tiempo que no se continuó en hacer lo que Dios dijo que se hiciera. El Señor les había dicho: salgan de Ur y vayan a Canaán, pero ellos decidieron parar, especialmente Taré, que era como el jefe de casa, decidieron parar en Harán. Esos años perdidos que a veces las familias pierden, que uno dice: ¿por qué pararon? ¿Por qué se quedaron en ese punto? ¿Por qué no continuaron su viaje? ¿Por qué esta familia, por qué esta persona se estancó? Y allí es el lugar donde muere el papá. Allí muere Taré. Aquí queda Taré. Y entonces después voy a continuar en la última parte con la conexión con esta historia. Entonces tengo un perfil primero, que es la persona que para, la persona que se estanca. Empiezo con un perfil número 2,
que es el que se desvía de la ruta, el que se desvía de la ruta. Entonces desde Harán salen Abraham, Lot y Sara. Ellos empiezan a bajar y ellos continúan su viaje hasta la tierra prometida. Ellos continúan su viaje, van bajando, vienen obedeciendo al Señor. Pasan los años, hay muchas historias aquí, hay muchas historias lindas. Te recomiendo que lo busques en la Biblia y lo leas, porque esto es bien emocionante, bien apasionante. Pero en este proceso hay un momento de fricción, hay un momento de una pequeña fricción. Los pastores de Lot se habían enriquecido los dos, Lot y Abraham. Los pastores de Lot, los pastores de Abraham empiezan a chocar, hay unas pequeñas discrepancias. Y Lot, el punto crítico aquí es donde Lot firma la destrucción de su familia. Lot en un punto voltea sus ojos y dice la palabra de Dios en Génesis 13 que él vio la llanura del Jordán. Génesis 13:10 dice, él vio la llanura del Jordán. Y la llanura del Jordán, dice la palabra de Dios, que era parecida al huerto del Edén. O sea, que lo que vio él era significativamente hermoso, productivo, atractivo, era agradable a los ojos, parecía muy bueno, él se iba a hacer muy rico, pero fue una región que la vio él con sus ojos, con los sentidos. No lo consultó con Dios y tomó la decisión de separarse de su cobertura, que era su tío, que era el hombre que lo estaba llevando, que lo estaba guiando. Y aquí empieza una serie de decisiones equivocadas. Este es el viaje a la destrucción. Y en lo que él suponía que estaba haciendo bien, lo que hizo fue destruir a aquellas personas a quien él más amaba. Para no alargar mucho la historia, quiero ubicarme que este va a ser como el texto base de hoy en el libro de Génesis, en el capítulo 19. Y quiero que empieces a ver el desenlace de todo esto. Entonces, hablé en el perfil número 1, la persona que no llega a su destino, que nunca conoció la tierra prometida. Taré nunca supo la promesa que Dios le había hecho a él. El número 2 es el que camina hasta la tierra, está caminando, pero se desvía. Se sale del proyecto de Dios, y este es nuestro amigo Lot. Y Lot, empezamos a ver lo que sucede en el capítulo 19, y es terrible porque el versículo número 1 del capítulo 19, primero que todo dice que a Sodoma bajaron 2 ángeles a visitarlo. 2 ángeles bajaron a visitarlo. Momentos antes habían estado, en el capítulo anterior, estaban visitando a Abraham y llegaron 3 ángeles, y uno de ellos era el ángel de Jehová, o sea, era la presencia de Dios, o sea, era Cristo personificado el que había bajado a visitar a Abraham. Pero donde Lot, él ya no baja, envía 2 ángeles nada más. Esto me indica a mí que Lot era un personaje que económicamente había progresado seguramente en esa ciudad, pero no tenía comunión con Dios. Ya Cristo no tenía comunión con él. Espiritualmente estaba desconectado de Dios. ¿Era un creyente? Sí, porque la Biblia afirma que Lot era justo, pero era un creyente carnal, era un creyente que no caminaba con Dios, era un creyente que se separó, era un hombre que caminó con Dios, pero se desvió de su camino. En el versículo 1 dice que a Lot lo encuentran en la puerta de la ciudad. Las personas que se ubicaban en la puerta de la ciudad eran las personas principales. Vamos a decirlo simbólicamente, Lot era el alcalde, por decirlo de alguna manera figurativa, el alcalde de Sodoma. Entonces había logrado un prestigio, había logrado un poder en esa ciudad, pero no era de ellos. Estaba viviendo en medio de gente completamente corrompida, estaba viviendo en una corrupción total en esa ciudad. Es una sociedad donde especialmente los varones, los hombres, se habían torcido
Y cuando se tuercen los hombres, cuando se tuercen los varones, la sociedad se enferma, porque Dios ha puesto algo especial en que el hombre sea la cabeza espiritual de su casa. Y cuando la cabeza espiritual se enferma la sociedad. Ahora, mira lo que dice Génesis 19:5, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, para que veas la situación a dónde llegó. Él pensó, cuando tomó la decisión de independizarse, él vio la llanura del Jordán. Pero después de la llanura del Jordán, iba bajando, y acá se encontraba Sodoma. Y Sodoma era la ciudad de la corrupción. En Génesis 19:5 dice: llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? O sea, se estaban refiriendo a los ángeles que habían llegado a visitar a Lot para sacarlo. Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Génesis 19:5. Una sociedad dedicada a la sodomía, por eso se llama Sodoma. Era tan corrupta que hoy, para referirse al homosexualismo, se usa la palabra sodomía como un sinónimo. Entonces, te estoy mostrando un hombre que está a la puerta de una ciudad, o sea, logró, digamos, un escalamiento social en una sociedad perversa, viviendo en medio de la perversión. Un hombre que estos personajes están completamente corruptos, y un hombre en el versículo 8 que a la larga es un hipócrita, porque está lleno de atenciones y de excesos con las personas. O sea, es alguien que busca como cumplir con los de afuera, ser especial con los de afuera, pero su hogar está destruido. Porque es inexplicable que en el versículo número 8, cuando estos hombres rodean la casa de Lot y le dice que saque a esos hombres que se quieren acostar con ellos, él empieza a protegerlos y su puerta es casi violentada, casi tienen que tirar la puerta a ellos para querer entrar. O sea, es una sociedad desenfrenada, pero él les contesta y les dice: tengo 2 hijas que todavía son vírgenes, voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca, pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. O sea, esto es inexplicable en la cabeza de uno. Uno dice, ¿cómo es posible que este hombre, obviamente que para la cultura semítica, pues el hospedaje tenía un valor? Cuando una persona llegaba a hospedarse en la casa de uno, digamos, en un sentido, uno tenía una responsabilidad hasta por 3 días de proteger a esa persona, de cuidarla y de atenderla de una manera exagerada. O sea, es como mi garantía, digamos. Yo me dedico a proteger, él es mi huésped y es algo especial, y durante 3 días lo tengo que cuidar. Esa era la cultura de ellos. Pero en esta crisis, él dice: prefiero sacar a mis 2 hijas vírgenes y hagan con ellas lo que ustedes quieran, pero no toquen a los varones. O sea, es un hipócrita, porque está tratando de arreglarlo de afuera, pero por dentro su hogar está completamente destruido. Ahora, en el versículo 9 ya se da cuenta uno, esto es lo que le pasa a los cristianos que viven en el mundo. El cristiano que está metido en el mundo no es del mundo, porque es cristiano. Trata de ser como ellos, pero ellos en el fondo también reconocen que no es de ellos. O sea, hay una mezcla temporal de esa unión, pero en el fondo no hay nada, porque el versículo número 9 dice: quítate de ahí, le contestaron y añadieron: este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Es decir, el mundo también sabe quiénes son los cristianos, sabe quiénes son los cristianos mundanos, pero sabe que son cristianos. Pero a la vez el mundo los rechaza porque sabe que no es de la misma mezcla.
Entonces toda esta es la característica de Lot. Mira hasta dónde llegó el problema. Lot ni siquiera había hecho su tarea, no había impactado esta ciudad, no había generado un impacto ni siquiera en su propia familia, mucho menos en la sociedad. Los ángeles le preguntan a Lot en el 12, le dicen: ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, a todo lo que te pertenezca. Pero Lot finalmente no había hecho ninguna tarea y no había impactado esa ciudad. Perfil número 1, el que no llega a su destino, el que se quedó. Perfil número 2, el que caminó y se desvió. Perfil número 3, los que piensan que la vida cristiana es un chiste, los que no toman en serio la vida cristiana. Los que cuando tú les hablas de las cosas de Dios, lo tienen en poco, no le ponen el valor que Dios le pone a las cosas cristianas. Dios tiene unos topes, y este era el tope de Dios. Este era el tope de Dios. Dijo: ya no más, Sodoma se acaba, Sodoma se acaba. Y envía un rescate, y envía unos ángeles para rescatarla. Y en el perfil número 3, los que toman en chiste las cosas de Dios, en el versículo 13 y 14, tú lees, los ángeles le dicen a Lot: porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Y los futuros yernos mueren. Cuando Sodoma es destruida, aquí que termina la vida de ellos. Pensaron que era un chiste, pero no es un chiste. La vida cristiana es algo serio, pero como te digo, es algo bonito, porque lo que te espera es tierra de promesa, tierra de bendición. El perfil número 4 son las personas que se enamoran del mundo, los que se enamoran del mundo. Y esto lo representa básicamente la esposa de Lot. Es triste, es lamentable pensar que esta es la mujer sin nombre propio. La mujer de Lot, así la describe la Biblia, la mujer de Lot. No aparece su nombre en ninguna parte. Es una mujer que no edificó su casa. El libro de Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 1, dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y esta es el tipo de la mujer necia que derriba su casa. Es la esposa que no construye, que no apoya, que no ayuda en lo espiritual, sino que es un freno para las cosas de Dios. Y este es el final de ella, una mujer sin nombre que tenía el corazón metido en el mundo. La única instrucción que les dieron los ángeles, y particularmente a Lot, y él debió transmitirla a su casa, es: no mires hacia atrás. No mires hacia atrás. Cuando uno en la vida cristiana arranca, cuando su vida empieza a caminar, lo sabio es no mirar atrás. El voltear atrás significa empezar a tener apego con las cosas, o sea, no se desprende el corazón de donde uno salió. Y lo que Dios anhela, por eso en el Antiguo Testamento se hacía la circuncisión, es una ruptura, hay que separar, hay que quitar. Entonces la vida cristiana implica romper, implica dejar atrás, implica cortar de raíz, sacar del corazón. El pueblo hebreo, cuando entró en el desierto, su corazón seguía comprometido con Egipto, por eso terminaron dando vueltas 40 años. Tú tienes que romper compromisos, romper situaciones, romper pasados, decir: esto ya no tiene nada que ver conmigo, y cortas. Cuando tú cortas es que le estás creyendo a Dios y dejas que esa cometa salga volando para el territorio que le corresponde a Dios. Esta mujer, como dice el libro de Lucas, dice: acordaos de la mujer de Lot. Esto lo dijo el Señor: todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Qué rico es perder nuestra vida en Cristo,
perdernos en Cristo, meternos completamente en Él, y entonces allí es cuando realmente salvamos nuestras vidas. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, del 22 al 25, está hablando de cómo quedó Sodoma. Hablamos que cuando Lot empezó a verla, la vio con los ojos sensuales, con los sentidos, no la vio con los ojos espirituales, sino que la vio por lo que parecía. Y a veces cuando uno hace elecciones, por eso les insistimos a los jóvenes, no hagan elecciones en sus vidas por los sentidos, no hagas negocios elegidos por los sentidos, no dejes que tus sentidos, tu razón, tu criterio definan tus decisiones, sino consulta, busca permanentemente, habla con Dios y deja que Él te muestre, porque lo que parece atractivo, al final te vas a llevar una gran decepción. En el libro de Deuteronomio, como te digo, en el capítulo 29, está hablando de estas elecciones que son hechas por los sentidos, y dice: vuestros hijos que se levanten después de vosotros y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová habrá hecho enfermar azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Entonces, lo que quiero decirte es, esto que parecía tan atractivo se volvió tierra de azufre, tierra que huele. Dice que aún ahora, cuando se visita, todavía como hay emanaciones de azufre, y el azufre huele horrible, entonces todavía es una tierra que huele feo. No es importante dejarse impactar por los sentidos, es importante ser guiados por Dios. Perfil número 1, persona que nunca llega a su destino. La persona que no termina de caminar, que arrancan los procesos en la vida cristiana y de repente se quedan y ahí mueren. Perfil número 2, los que caminan pero se desvían. Perfil número 3, los que toman la vida cristiana como un chiste. Perfil número 4, los que tienen su corazón enamorado del mundo. Esta mujer, cuando le tocó salir, finalmente volteó a ver para atrás y estaba contemplando con amor la ciudad de Sodoma, y quedó convertida en estatua de sal, seca, reseca, sin fruto. Esas son las personas que tienen su corazón comprometido con el pasado. El perfil número 5 son las personas que fueron influenciadas por el mundo. Y tú sabes que en la historia bíblica nos cuenta que Lot finalmente salió, y finalmente de todo lo que él tenía, sale solo él con sus 2 hijas. Sale solo él con sus 2 hijas. Es decir, en el camino perdió su esposa, perdió el dinero, perdió la tierra, y finalmente termina quedando él con sus 2 hijas. Pero él había metido a sus hijas en un mundo peligroso. Él había metido a sus hijas en un territorio inseguro. Ellas habían estado viendo toda la corrupción que había en esa ciudad, y finalmente eso había quedado grabado en sus corazones. Por eso es tan importante para nosotros como papás, cuando cuidamos el corazón de nuestros hijos, cuando cuidamos que no sean influenciados por el mundo, porque el mundo no les llene su corazón de basura, porque tarde o temprano eso tiende a salir. Dice el libro de Génesis, en el capítulo 19, en el versículo número 30, dice: luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus 2 hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Mira esto, después de ver lo que parecía el jardín del Edén, termina metido en una cueva, sin nada. Elecciones hechas sin la dirección de Dios son elecciones que terminan llevándote al desastre y a vivir en una cueva. Elige todo con Dios. Un día la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región que se casen con nosotras.
no quedan hombres en esta región que se casen con nosotras. ¿De dónde sacaron esta información? Entonces es una visión completamente cerrada. Ven, vamos a emborracharlo y nos acostaremos con él y por medio de él tendremos descendencia. Pecado grave de incesto, y como ustedes ya lo saben en la historia bíblica, de aquí nacen los amonitas y los moabitas, que son los dos pueblos que fueron obstáculo y enemigos complicados del pueblo de Israel. Entonces, de toda esta decisión absurda, mira todo donde terminó. De un viaje que empezamos, que salieron de Ur de los Caldeos, de ese viaje que salió una familia, mira los diferentes perfiles y mira cómo van terminando los perfiles. Uno termina muerto, no terminó, uno termina desviándose de la ruta, el desvío de la ruta arrasa a toda su familia, otros piensan que son un chiste, otros tienen su corazón en el mundo, y estos son los viajeros de la vida cristiana. Y espero que nosotros, y oro para que cada uno de nosotros seamos el perfil número 6, que son los que le creen. Aquí están Abraham y Sara. Abraham y Sara. Cuando te dije que el papá había parado en Harán y se quedó un tiempo ahí estancado, el libro de Génesis en el capítulo 12 nos muestra que aquí vino un llamado de atención para Abraham. Y eso es lo que lo sacude a Abraham y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham. O sea, es como si Dios le dice, oye, un momentico, yo no te dije que te quedaras en Harán, te dije que siguieras hasta la tierra de Canaán, a la tierra de bendición, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra donde tendrás un futuro asegurado. Y entonces él lo desafía y le pone unas demandas y unas promesas. La vida cristiana es eso. Dios te pone unas demandas y unas promesas. La gente quiere solo las promesas. La gente solamente quiere, yo quiero las promesas de Dios, yo quiero las promesas de Dios, pero las demandas van amarradas la una con la otra, la una con la otra. Si tú lees Génesis 12:2, le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ok, entonces empiezan las demandas. Las demandas es, deja tu tierra, deja tu tierra. En hebreo la palabra hermosa es moledet, moledet, moledet. Deja tu moledet, deja eso de donde estás agarrado, deja eso de donde estás aferrado, deja eso de donde estás arraigado, sal de allí, suelta eso, sal de allí. Esas son las demandas que Dios hace. Quítate de allí, sal de allí. No puedes seguir viviendo en Sodoma y pretender la bendición. No puedes seguir viviendo en Babilonia y pedir la bendición de Dios. No puedes seguir viviendo en Egipto y pedir la bendición de Dios. La bendición de Dios se obtiene cuando uno decide zafar el corazón, y no me refiero geográficamente, sino el corazón de uno tiene que salir realmente, tienes que cortar con eso que no es de Dios, y eso a la esposa, a la mujer, como dice la Biblia, a la mujer de Lot le costó y no pudo, le costó tanto que no pudo, que su corazón se quedó amarrado allá y dijo, pase lo que pase, mi corazón está aquí, y quedó convertida en estatua de sal. Las hijas salieron, pero salieron viciadas por el mundo y cometieron las mismas atrocidades que habían visto allá. El papá salió más perdido que todos y terminó viviendo en una cueva. Entonces mira cómo es una demanda de sal de allí, deja tu moledet, deja tu parentela, deja tu casa paterna, deja tu seguridad económica, y ni siquiera te voy a decir dónde te voy a llevar. Eso es vida cristiana. Tú no tienes garantizado nada, pero tienes fe en Dios. Yo te voy a encaminar, yo te voy a llevar. Uno se pregunta, pero Señor, aquí tengo la seguridad económica, aquí tengo esto, y el Señor dice, rompe,
rompe tu confianza con lo que te da el mundo. Si te sustentas y si crees que el mundo es quien te va a sustentar, quédate en Babilonia. Pero si quieres caminar con fe, entonces rompe eso, rompe eso. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora viene la promesa. Ahora viene la promesa. Hombres que quieren seguir manteniendo adulterio, negocios torcidos, cosas feas, pornografía, etcétera, 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 siguen metidos en Babilonia, pero están extendiendo sus manos y diciendo: dame las promesas, Señor, dame las promesas, Señor. Y el Señor dice: así no es, así no funciona. Rompe, sal de allá, muestra que tu corazón ha sido entregado completamente a Dios, y entonces Dios se encargará de, ahí vienen las promesas, hacer de ti una nación grande. Él te va a engrandecer, no como el mundo engrandece, sino como Dios engrandece. Para muchos tendrán medallas, honores, cosas espectaculares del mundo, pero son engrandecidos por el mundo. Pero hay personas que son engrandecidas por Dios, y engrandecido por Dios no quiere decir es la misma grandeza del mundo. Nosotros somos engrandecidos por Dios cuando tu misma esposa te dice: estoy feliz de estar contigo. Estás engrandecido por Dios. Cuando tus hijos dicen: tú eres un buen papá, entonces has sido engrandecido por Dios. Cuando Dios ve que tú sales de allá, Él dice: te bendeciré, te bendeciré. Esa es la bendición que da Dios. No es la bendición del mundo. Dice: la bendición de Jehová no añade tristeza, no añade tristeza. Estas son las promesas que Dios está haciendo. Después dice: engrandeceré tu nombre. De una o de otra forma, Dios va a engrandecer tu nombre. Va a engrandecer tu nombre. Tu nombre será puesto en alto. Tú dices: pero no, nadie me tiene en cuenta. No, no creas. Dios está controlando eso. Serás bendición. Serás bendición. Donde tú llegas, eres bendición. Donde tú llegas, eres bendición. La gente dice: Él es bendición, es una persona que no trae problemas, es una persona que es bendición para mi vida. Él bendice mi vida, ella bendice mi vida, lo sabes. Y viene una promesa también de protección. Él dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Hay una promesa especial de Dios sobre tu vida. Él dice: todas estas personas que se ponen alrededor tuyo y te bendicen, yo me encargaré de bendecirlas. Y te cuidaré, te protegeré para que nadie te haga daño, porque eres mi especial tesoro. ¿Me entiendes? Entonces, estamos hablando de un perfil 6. ¿Abraham falló? Claro que falló. ¿Sara falló? Claro que falló. Yo no estoy hablando de hombres y mujeres perfectos. Aquí, por ejemplo, hablo de un matrimonio, Abraham y Sara, que caminaron juntos en la fe. ¿Cometieron errores? Claro, tú lo ves en la historia bíblica. Abraham y Sara no fueron perfectos, cometieron cantidad de errores. Cuando llegaron a la tierra de Canaán, al principio, ellos vivieron, provocado por Dios, un tiempo de hambruna en la ciudad. Y ellos inmediatamente salieron corriendo para Egipto y bajaron a buscar recursos en Egipto. Dios no les había dicho. Y eso trajo consecuencias, que eso es motivo de otra prédica. Abraham cometió muchísimos errores. Tú lees la historia de él, pero era un hombre que tenía el corazón con Dios. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que hablaba con Dios. Era amigo de Dios. Era amigo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no busca hombres perfectos, sino busca hombres rendidos a la voluntad de Dios, que apenas entienden: me equivoqué. Apenas entienden eso, dicen: Señor, perdóname, yo me equivoqué en esto. Y Dios vuelve a dar instrucciones y asumen las nuevas instrucciones de Dios y le caminan y le siguen. ¿Cómo lo veía Dios a Abraham? Tú lo puedes leer en Génesis 18, 19, dice: porque yo sé, está hablando Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová a Abraham, sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Entonces, Dios sabía: este hombre guiará a su casa
guiará a sus hijos y los llevará al camino mío. Esa es la diferencia entre Abraham y Lot. ¿Dónde dejó Lot a su familia? Dejó a su familia en la ruina, dejó a su familia en una cueva y llevó a su familia a cometer incesto y a producir una generación que tiempo tras tiempo sería una generación de maldición. En cambio, Abraham es el heredero, él es la línea que usó Dios para que a través de él, de la simiente de Abraham, viniera el Hijo de Dios. Entonces, esa es la diferencia, un viajero y otro viajero. Tenemos que definir cuál es el viajero, dónde estás en ese mapa de Dios, dónde vas en el mapa de Dios. Y este es mi llamado para hoy. Ahora, la bendición que tenemos hoy es que podemos corregir. Si has parado como Taré, hoy es bueno que digas, este no es el punto que Dios me dijo. Debo continuar el viaje. Debo volver a retomar el viaje. No te quedes allí porque te mueres. Mucha gente frena en la iglesia. Uno los ve que se retiraron, se quedaron dormidos, terminaron su proyecto cristiano, empiezan a buscar excusas y no continúan con el viaje. Otros, de repente, en un primer conflicto, en cualquier situación, dicen, no, yo me desvío y me voy para allá. Y parece que fuera una llanura, pero va a ser de destrucción. Otros, como lo hemos dicho, ven todo esto como un chiste, lo toman muy folclóricamente, no le ponen seriedad a la vida cristiana y terminan aplastados en la destrucción. Otros viven enamorados del mundo, o sea, son cristianos, pero su corazón está completamente metido en el mundo, están felices de jugar los mismos juegos del mundo. Esas personas no pueden salir, esas personas tienen su corazón puesto allá. Donde tú tienes tu corazón, allí te quedas. Y a otros que somos los que estamos pidiéndole a Dios, caminando con el Señor, caminando con fuerza. El Señor te dice, ok, sal de esa tierra, deja tu moledet, desarráigate, rompe compromisos con el mundo, rompe compromisos con las series de televisión, rompe compromisos con todo lo que te atrape con el mundo y pégate, rompe compromisos con tu celular, rompe compromisos con amistades que no te convengan, rompe compromisos con lo que tenga que ver con el mundo, lo que tenga que ver con Sodoma. Rompamos juntos eso, dejemos, salgamos. Esta es una tarea hermosa. ¿Para qué? Para recoger la bendición del Señor. Él no te está diciendo deja eso por obligación, sino porque tengo algo mejor, mucho mejor para tu vida. Tengo una bendición, te voy a levantar, te voy a engrandecer, yo me encargaré de eso. Confía en mí. Amén. Entonces, esta es la palabra que el Señor nos regala para hoy. Te bendigo en el nombre de Jesús. Perfil número 6, perfil de caminantes con Dios, perfil de personas que dejamos atrás las cosas que nos dañan, que hoy decidimos, si hemos parado, vamos a continuar, vamos a meterle con todo. Si te desviaste, regresa y di, quiero regresar, quiero seguir en la misma ruta en que venía. Y si habías visto que esto era un chiste, te estoy diciendo que para Dios la vida cristiana es seria y no toma en juego los pecados reiterados, y la práctica del pecado no lo toma en juego. Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu casa y bendigo tus generaciones para que sean generaciones como las de Abraham, nombre puesto en alto. Mira que finalmente Dios cumplió, hombre que murió en buena vejez, nombre que es recordado por los siglos, nombre que estudiamos porque Dios engrandeció tanto el nombre de Abraham como el nombre de Sara, porque fueron personas que en medio de sus imperfecciones le creyeron a Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos en 8 días con el favor de Dios.